Ahora tan solo te queda decir cómo se llama, y el elegir lo recuerda, que chica, nieta y hermana. Y si buscando ese nombre sentís que un grito te clama y que sus ojos te queman. Mesa 3, el complejo de la cooperativa Mesa 3. Es un privilegio para nosotros tener las invitadas que tenemos hoy, poder tocar estos temas también. Les agradecemos que estén acá acompañándonos en esta actividad. Y bueno, nos comunicamos hace 2 meses con Analía Argento y nos dijo, nos estamos yendo para Buenos Aires, pero en la próxima visita las agendamos y acá las tenemos, así que muchas gracias por ese compromiso. Mariana, te llevamos en el corazón desde hace mucho tiempo. Gracias, Sabrina, que también nos vas a presentar tu historia personalmente, que sea un premio especial también. Y gracias a Ignacio, nuestro querido escritor, que siempre está acá acompañándonos en todas estas vueltas, amigo de la biblioteca. Y bueno, iniciamos la actividad. Bueno. Te paso la posta, Ignacio. Buenas noches o buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos aquí en esta biblioteca Mesa 3, que hace tiempo que estamos viendo si no se va a llamar Centro Cultural, porque trasciende el espacio biblioteca. Y para hacerla corta y sencilla, ya le damos la palabra a Analía, aquí que estás, ¿sí? A mi lado, para que comiences tu intervención. Bueno, gracias. Me habían dicho que iban a acomodar el lugar para que entre mucha gente y son muy hábiles, ¿eh? Tremendo. Bueno, buenas tardes. Eso habla un poco del espíritu, ¿no? De todos nosotros. Y un poco es el espíritu que compartimos con las chicas. Vos decías, Estela, esa vez que nos estábamos yendo y que nos pasa, esta es la tercera vez que venimos a presentar el libro. Es la primera vez que podemos coincidir en las agendas con Sabrina. En general viajamos también mucho por Argentina y en general vamos de a 2 porque, bueno, la agenda es muy intensa, nos están invitando de muchos lugares y la idea es contarles porque hay que seguir buscando a los nietos y porque hay que seguir recordando y porque todavía también falta justicia. Pero tratamos de, cada vez que venimos, de hacer todas las charlas que podemos, por eso vamos de una a la otra. Es lo que hicimos la otra vez y lo que hicimos hoy. Así que gracias por acomodarse. También aprovechamos que nos invitaron a la Feria del Libro. Así nos ahorrábamos el pasaje y podíamos no, por eso digo que es un poco el espíritu nuestro, ¿no? Porque tiene mucho que ver con un poco con nuestras ganas de seguir contando o de volver a contar, porque las historias de los nietos y nietas restituidos hace muchos años que se vienen contando. Las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Porque las abuelas son madres también. En el peor momento de la Argentina y de la región, salieron a la calle y fueron por el mundo a buscar a sus hijos e hijas y cuando supieron que muchas mujeres estaban embarazadas, porque también se roban bebés, salieron a buscarlos, a denunciarlos por el mundo. Y yo contaba recién, que a mí me pasó el año pasado que una vecina que tiene hijas jóvenes que recién empiezan la universidad y veía un poco, empezaba a escuchar lo que decían los amigos de las hijas y demás. Nunca hablábamos de política con mi vecina, la señora de la casa al lado, y me dice, Analía, me dice, ¿vos te das cuenta? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo puede ser que los chicos ahora digan determinadas cosas de algunos temas como los desaparecidos o los nietos y las nietas, ¿no? Me dice, dimos por sentado que ya está. Digo, nosotros tenemos 40 años de democracia en la Argentina. Pasaron distintos gobiernos que tomaron distintas decisiones, algunas por ahí no gustaron, pero por ejemplo en la búsqueda de los nietos y las nietas había un consenso. Yo creo que gran parte de la sociedad argentina, y me animo a decir de todo el mundo, piensa y siente lo mismo sobre los nietos y las nietas.
Pero hace una semana en la Argentina el ministro de Justicia dijo que no le va a dar más recursos a las abuelas de Plaza de Mayo porque eso es un curro. Y digo, parece que este señor no vio que hubo un juicio, una investigación que duró 10 años y un juicio que fue emblema en el mundo, que se probó el plan sistemático de robos de bebés, que había maternidades clandestinas en distintos lugares de la Argentina, que había un plan Cóndor. Por eso el libro empieza con Anatole y su hermana, y está Mariana, y todo lo que los que estamos acá sabemos que ocurrió en el Cono Sur, ¿no? Digo, los centros clandestinos de detención en la mayoría de los lugares son museos, son sitios de memoria, y algunos, yo siempre doy otro ejemplo, cuando fue Barack Obama, presidente de Estados Unidos, o presidentes de distintos países del mundo, de naciones de las más diversas, van al espacio de la memoria, entran a donde funcionó una maternidad clandestina y después se van y tiran una flor al Río de la Plata, que es a donde arrojaban desde los aviones a muchos de los desaparecidos. Mi libro anterior, De Vuelta a Casa, que son historias también de nietos y nietas e hijos, en realidad también son hijos, primero son hijos, donde está la historia de Simón o de Carlitos Delia Casco. Ese libro fue traducido al alemán, en una universidad alemana por chicos alemanes que estaban estudiando el traductorado en español. Tenían dos profesoras, una alemana y una argentina, que habían leído mi libro en castellano, la edición argentina, y nos escribieron porque lo querían traducir. Había una editorial alemana que quería publicar el libro, lo juntamos y se hizo ese trabajo. Ahí yo no tengo un pariente, no hay un militante, no hay un vecino, no hay un amigo, no hay un favor. Cuando dimos la charla, tuve la suerte de ir a la Feria del Libro de Frankfurt con Argentina como invitada, como país invitado de honor en el 2010, y dimos una charla en un centro cultural lleno de alemanes. O sea, había, yo creo que más o menos la gente que está afuera y todo adentro de la sala, y de nuevo, no había un solo argentino en esa sala, salvo los que me acompañaban a mí, que uno era un escritor, Félix Brusone, que se los recomiendo, es hijo de desaparecidos, mi editora y su marido. Todo el resto eran alemanes, todos hablaban en alemán. Y le voy a decir una cosa, había 4 estudiantes, porque eso era en Berlín y los estudiantes habían llegado desde Bonn. La profesora argentina me dice, yo sabía 2 palabras en alemán que era para firmar los libros y ya me las olvidé, me dice, mira, te vamos a pedir que vos leas en castellano, queremos que leas, elegí un fragmentito del libro y léelo. Y después los estudiantes eligieron 4 fragmentos. Entonces había 4 alumnos que iban a leer en alemán los fragmentos. Entonces dice, mira, te los vamos a mostrar. Entonces abren el libro y me dicen, el primer alumno va a leer de acá hasta acá. Así. Le digo, es exactamente el párrafo que yo elegí. Era la visita de Carlos Delia Casco al Pozo de Banfield. Yo el día que lo acompañé a Carlos, se los nombro porque aparte para Uruguay, cuando a Carlos lo dejan que ir al Pozo de Banfield, que ahora es un sitio de la memoria, en ese momento no, el juez le da permiso para que vaya, a él y a otros nietos que habían estado secuestrados ahí, con sus respectivos abogados. Él me invita a ir. Y lo acompañé. Me llevó, me trajo, o sea, un nieto que antes no quería dar nota, me llevó y me trajo para que yo viera el lugar donde él nació. Y esa noche cuando me fui a dormir, tenía mucho frío, ese día hacía mucho frío, en el Pozo de Banfield hacía mucho frío. Cuando me fui a dormir, me despertaba cada rato porque seguía teniendo frío, entonces me agregué frazadas, seguía teniendo frío. Entonces me levanté, me di un baño de inmersión con agua caliente, me volví a acostar y no se me iba el frío. Esa noche casi no dormí, yo digo, si yo, que no estuve ahí, que no nací ahí, me pasaba eso. Pero ese día ahí, se los cuento porque no lo voy a spoilear porque no está en este libro, cuando empezamos a recorrer,
En el primer piso había una celda al lado de la otra, que la celda era el tamaño del ancho de la puerta y un poquito más, y había como un camastro de cemento, que eran donde dormían. A mí me dio mucha impresión porque eso después funcionó como cárcel, y sobre las paredes había todavía cosas escritas o fotos de revistas de mujeres desnudas. Y Carlitos miró así, abrió una puerta, entró, se encerró del lado de adentro y se quedó ahí. Después salió y seguimos recorriendo. Y él decía, ¿cómo habrá estado acá mi mamá? Bueno, un tiempo después encontramos a un sobreviviente. Yo entrevisté a un sobreviviente del Pozo de Banfield y me pidió hablar le hice el puente, se juntaron con Carlitos, y después Carlitos me llama y me dice, la celda en la que entré es en la que estuvo mi mamá. Díganme cómo supo, ¿no? Esas cosas en estas historias pasan mucho. Esa conexión de Simón, que la esposa me decía que Simón se ponía el brazo acá atrás, y cuando la conoció a Sara se ponía el brazo atrás, que no es un gesto común, ¿no? Cuando arrancamos con este libro, Mariana me decía que lo que quería era que contáramos justo lo que dice acá, historias de identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué me gusta? El libro tiene, no sé, códigos QR con videos, playlists de los chicos. Uno de los nietos me dice, yo cuando da charlas a colegio y se ven, esta es mi mano. Bueno, antes de saber mi verdadero nombre era la misma mano, son los mismos ojos. Bueno, de hecho los de Mariana son los mismos ojos. Inolvidable. Tienen la misma cara, idéntica. Esos ojos no se pueden olvidar. Pero eran los mismos ojos cuando ella no sabía su verdadera identidad. Y un poco ese es el recorrido que contamos. Porque a veces, antes, en mi primer libro, muchos de los nietos y nietas me decían, no pongas esto porque por ahí mi abuela se pone triste, y bueno, yo no puedo contar mi viaje de egresados de séptimo porque me van a decir que, bueno, que eso era con la otra familia. Acá Jimena Vicario dice que ella estaba cuando empezó a estar con su familia, con su abuela. Ella un tiempo siguió viviendo con la mujer que la había criado, pero cuando iba a una casa iba a otra. Dice, era como hija de padres separados que se pelean porque decía, ya no te caes, me caí de la bicicleta, porque no te cuidan, ¿no? Bueno, un poco el libro tiene esa incomodidad, pero también, como digo siempre, este libro tiene mucho amor. Tiene primero el amor de nosotras tres. Yo siempre digo, ella me dice que no, yo le digo que sí, que los capítulos de Mariana son de una sensibilidad y una belleza, escribe muy bien. Su capítulo está escrito en primera persona. Nos repartimos entre las dos los capítulos. Yo escribí el de Sabrina, porque su lenguaje, ella habla y escribe muy bien, pero en el libro dibuja, hace las ilustraciones que le dan una potencia. Lo que por ahí no está puesto en palabras está puesto en las ilustraciones. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero una cosa más que les voy a decir antes de pasarle la palabra a Sabri. Primero, gracias a todos, a Estela, a todos los que están acá acompañándonos, a los que están afuera, a todos los nietos y nietas porque abren su corazón para contarnos sus intimidades más profundas. En casi todos los casos nos cuentan desde un lugar, aún con sus contradicciones, desde un lugar más sanador de la palabra, la memoria, la búsqueda de la verdad. La mayoría dice y repite que no hay nada más liberador que la verdad. Incluso los que se negaron al examen de ADN, en el libro está Ezequiel, que cuando yo conocí su caso, él se negaba al examen de ADN y fue a la Corte Suprema para que no le hagan la sangre. Pero un día lo llevaron a un juzgado, le dijeron que se sacara la ropa y él dice que en bolas, pero me sacaron también una mochila. Y lo dice, no lo digo yo, no lo dice un fiscal, no lo dice un familiar, lo dice una víctima del robo de bebés, una persona que defendía a sus apropiadores, que fue a la Corte Suprema porque no quería hacerse el examen de ADN,
y que hoy da testimonio en este libro, porque como decimos todos, no hay nada más liberador que la verdad, y además porque tenemos como el deseo, siempre repetimos, lo decía Sabrina, que escribió el capítulo del último nieto encontrado, cuando estábamos terminando el libro apareció otro, que nada, siempre se dice, vamos a buscar hasta encontrar al último. El problema es que la desaparición forzada de personas y el robo de bebés nos deja un hueco, porque no sé si vamos a saber cuál es el último, ¿no? Claro. Y eso es lo más perverso de lo que ocurrió en la última dictadura militar, ese vacío, ese no saber, ese signo de pregunta. Faltan 300, faltan 400, en Argentina se discute el número, son 8.000, son 30.000, el que sepa cuántos son de verdad, que traiga los papeles y lo diga, ¿no? Que presenten o que digan dónde están los nietos y las nietas. Y dónde está, y acá la bandera, dónde está el hermano de Sabrina. Sabrina además no se puso ella en la tapa, la puso nuestra editora y a nosotras nos gustó también. Primero porque es un dibujo bellísimo y después porque simboliza la búsqueda de los nietos. Ella está dibujando ahí una figura que no sabemos qué rostro tiene, pero además también hasta un deseo personal. Todos los nietos y nietas hay que buscarlos si los queremos, pero de paso, si podemos pedir para encontrar al hermano mellizo, vamos a hacer el esfuerzo, y gracias porque sé que todos van a ayudar a buscar. Buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Bueno, muchísimas gracias por la invitación de haber venido. La verdad es que estoy muy contenta. Ya es la tercera vez que vengo a Montevideo, pero nunca había recorrido tanto como hoy, que me llevaron por todos lados, y la verdad que en este momento que ustedes están previo a las elecciones, no sé por qué, no sé si es porque venimos heridos de Argentina, sentimos también, a mí me parece muy apasionante venir también por los barrios, digamos, a poder presentar este libro a una biblioteca popular. Es realmente alucinante. Bueno, yo soy comunicadora social, entre un montón de cosas, además de ilustradora, y la verdad que siempre el tema de poder presentar un libro es una enorme felicidad, ¿no? Y sobre todo porque nos quita el peso, yo pienso, de estar siempre en el lugar de la sobreviviente o de la víctima del terrorismo de Estado, y nos pone en un lugar de también un sujeto creativo, un sujeto donde ponemos nuestro saber hacer a disposición de la causa, ¿no? Como decían las chicas, bueno, ellas me invitaron a mí a participar, y el libro está bellamente escrito, como decía Analía. Bueno, las dos son unas genias en la narración. Es muy como un camino que, si bien las historias son realmente trágicas, porque todas las historias presentan esa complejidad de la restitución de la identidad, que no es fácil, que nos corre de lo que conocíamos hasta ese momento, algunos de los nietos con más resistencias que otros. Y bueno, la presentación del libro a mí me parece que es como una oportunidad. El libro es un artefacto cultural que fue pensado, diseñado desde 3 entradas, apunta o apuesta a la pedagogía de la memoria, tiene un multiformato, es decir, que tiene 3 entradas. Uno puede acceder al libro desde la narración, que es la parte escrita, que bueno, es como el eje central, ¿no? Puede acceder a la novela gráfica o a la historieta como un recurso que para las nuevas generaciones es como muy lindo poder laburar, porque sabemos que la historieta es una herramienta, como decía Héctor Germán Westergel, el padre de la historieta argentina, el creador del Eternauta, decía que con una buena historieta uno podía enseñar cualquier cosa. Entonces la historieta es como más, o amable, en esto que hoy los chicos y las chicas les cuesta un poco leer textos largos.
Y la tercera entrada del libro es el código QR o links, digamos, ya la entrada al mundo digital para poder completar las historias. Con esto que decíamos hoy, de que decía Analía, de que nosotros también queremos saber dónde están los 300 hermanos, los 300 nietos, 400 que nos faltan encontrar. Ustedes también saben que nosotros enfrentamos en Argentina un gobierno que es negacionista, que cuestiona la cifra de los desaparecidos y que una de las... La vicepresidenta de la Argentina, por ejemplo, en el debate, yo porque ahora estamos con las elecciones, bueno, le cuento una anécdota que me trajo Analía con lo que decía, pero que tiene que ver también con mi historia, que es que la vicepresidenta en el debate vicepresidencial, cuando todavía no era presidenta, o sea, ella es pro milico, ella están luchando para liberar a los militares, pero también con un Estado que se está volviendo mucho más represivo, ¿no? Y más neoliberal, y que arrasa con cualquier institución, ¿no? de las que nosotros conocemos. Entre ellas se está intentando desmantelar todas herramientas que las abuelas de Plaza de Mayo construyeron, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI, que fueron los instrumentos del Estado que permitieron que tanto Mariana como yo pudiéramos recuperar nuestra identidad. En el debate presidencial, ella, no sé si se acuerdan, si lo vieron, ella defiende a un milico que es Amelón. Ese milico al que ella defiende como si fuera un pobre perseguido político es un militar que fue condenado a 4 cadenas perpetuas, que estuvo involucrado en 34 asesinatos y que también formaba parte de las fuerzas de seguridad y estuvo involucrado en mi apropiación, digamos, ¿no? Yo ahora es la parte que les iba a contar, digamos, que en esto que bueno, uno se siente tan hermano, digamos, en esto de que uno, ¿para qué ejercita siempre la memoria? ¿Para qué estamos acá? ¿Para revisar el pasado o para hablar siempre de lo mismo? No, uno revisa, los pueblos revisamos nuestra historia para no cometer los mismos errores. Y precisamente ese es el sentido de pensar la memoria, que está vinculado con la identidad, con la identidad de nuestros pueblos. Y bueno, y mi historia, que ahora es un poco lo que les voy a contar, de última lo cuento un poco breve, ustedes pueden indagar en el libro, en el código QR, en los links, y si no, bueno, hay películas que cuentan la historia de mis viejos, Tulio y Raquel, que fueron 2 militantes montoneros, 2 militantes revolucionarios, peronistas, que ellos fueron secuestrados el 2 de enero del 78 en Mar del Plata. Mi mamá estaba embarazada de 6-7 meses, no se sabía en ese momento que eran mellizos los bebés, y mi hermanito Seba. Cuando los secuestran los llevan a un centro clandestino de detención que pertenecía a Rosario, la Quinta de Funes, y a mi viejo Tulio, Tucho era el nombre de guerra, lo obligan a viajar a México a tratar de aniquilar a la cúpula de Montoneros, de esa organización que tenía el asilo político del país mexicano, ¿no? Quedando mi mamá, Raquel Negro, quedando rehén. Con el embarazo, por suerte ellos habían podido devolver a mi hermanito Seba de 1 año y medio con los abuelos maternos, Sebastián. Y bueno, cuando él tiene que señalar dónde estaba la cúpula de Montoneros, él se escapa y no colabora con el enemigo, sino que él se escapa y hace una conferencia, o sea, y junto con sus compañeros hacen una conferencia internacional denunciando lo que pasaba en la Argentina y los campos de concentración. Quedando mi mamá como rehén. Mi mamá ya sabía que él se iba a escapar porque previamente lo habían acordado entre los dos, ¿no? Ellos eran militantes como muy comprometidos y no sabían que todos estaban destinados a la muerte, todo él, ellos y todos sus compañeros. Entonces, mi mamá en ese momento estaba bajo la órbita del general Galtieri, entonces la llevan a parir al Hospital Militar de Paraná, la cuidan, o sea, hay un cuidado de ella, la llevan a hacer los controles, o sea, no la hacen parir en cualquier lado, ¿no? Hay como dicen las abuelas, esos bebés, o ese bebé, porque no se sabía que eran 2, ese bebé era un botín de guerra,
Entonces cuando nosotros nacemos, la esperan 15 días que tenga el parto natural. Cuando nosotros nacemos, bueno, al otro día, o sea, dejan a los bebés en un casalito. O sea, esto lo reconstruye una enfermera del hospital militar, por eso es tan valioso el testimonio de las personas que saben lo que pasó y que lo puedan contar, ¿no? La enfermera dice que la acompañó en el parto, mi mamá aparte reviva. Entonces era alucinante porque ella le cuenta, le dice: yo soy Raquel Negro, vengo del cautiverio de Funes, mi marido es tal, tengo otro chiquito que lo maté con mi mamá. Entonces esa señora, la enfermera, lo transmite 30 años después en un juicio, valientemente, porque los médicos, ninguno de los médicos nunca jamás rompió el pacto de silencio. Y las enfermeras sí, en esto de pensar a las mujeres también como dentro del marco del feminismo, porque eran feministas, ellas fueron súper valientes en decir lo que pudieron ir diciendo, ¿no? Estas enfermeras. Y ahí, cuando nacemos, al varoncito se lo llevan y a vos te ponen en el pecho de tu mamá, y tu mamá preocupada porque qué iba a hacer con 2 chicos, qué va a hacer la abuela con 2 chicos, cómo los va a mantener. Ese era el pensamiento de mi mamá. La cuestión que ellas se la llevan enseguida, nosotros quedamos en un casalito ahí en el Hospital Militar de Paraná. Los médicos del Hospital Militar de Paraná se pelean entre ellos porque decían que no estaban dadas las condiciones para tener a esos bebés, y nos derivan a una clínica privada, el IPP de Paraná. Esto lo dicen las enfermeras, los médicos nunca. Yo lo que estoy contando fue prueba testimonial de juicios, lo que estoy resumiendo acá, ¿no? De juicios que duraron un montón de tiempo, que llevaron un montón de investigación. Cuando nos derivan al IPP, nos llevan como 2 bebés separados. A mí como Soledad López, y a los 6 días ingresa NN López. Allí las enfermeras vuelven a testimoniar que estaba el varoncito, que las mujeres de los médicos lo alzaban, les daba pena que nadie fuera a visitarlos, que se comentaba que era el hijo de una subversiva, lo digo entre comillas, y ahí el 27 de marzo nos dan el alta. Y lo que se sabe por el testimonio de un represor es que Amelón, este señor que yo les conté hace 5 minutos, Amelón y Pagano, otro represor, me dejan a mí abandonada en el hogar del huérfano en Rosario, y del Melli se pierde todo rastro. ¿Nosotros qué suponemos? Que ellos se encontraron con un parto múltiple y dijeron: no, nosotros nos quedamos con el varón. Aparte dicen acá, la cuestión graciosa de la historia es que él era rubio, entonces que se quedaron, Sequillo la morocha, y se quedaron con él, y Nena, se quedaron con el varón, y a mí me dejaron en algún lugar ahí, en una institución que, bueno, y yo ahí ingreso, había un matrimonio gulino de Ramallo, de provincia de Buenos Aires, que estaba anotado para adoptar, y a mí me dejan con ese, o sea, mis viejos hacen un trámite de adopción y mi viejo gulino me adopta. Y del Melli se pierde todo rastro. Bueno, todo esto que les estoy contando, yo lo conozco en el 2008, en diciembre del año 2008, por una citación de la justicia, una investigación, que nos citan a Gulino Raúl, a Escuela Susana y me citan a mí. Yo voy a la justicia y accedo a hacerme el ADN, por supuesto. Y esto que decía Analía un poco es también lo que pasó, porque yo hacía 10 días, yo me crié sabiendo que era adoptada. Me crié en una familia que a mí hicieron talleres para padres adoptivos, entonces yo fui criada como en la verdad que ellos conocían, porque ellos se habían anotado para adoptar y llegué yo. Y bueno, a mí cuando 3, 4 años me empezaron a decir todo lo que correspondía. Entonces yo no tuve nunca una mentira ahí. Yo llegaba a mi casa y bueno, acá son chistes de hijos adoptados. No sé si alguien tiene hijos adoptivos. Menos mal que me dijeron, porque yo a los 15 años a mi papá ya lo pasaba. Entonces, por ejemplo, yo calzaba 40, mi mamá 38 y mi hermana 36. Entonces cuando llegaban los 15, 16, 17 años, cuando salíamos, no nos podíamos prestar ningún zapato. Entonces yo decía, pucha, no seremos adoptadas, que nadie se podía prestar ningún zapato. Bueno, y esos chistes que forman parte ya de la cultura de la familia, porque somos todos distintos y hacemos la familia desde la construcción, ¿no? de nuestra. Bueno, entonces a mí me costó, o sea, no es que me costó, yo podía ser hija de desaparecidos por la fecha,
pero no me daba el perfil, porque yo miraba la tele y veía los casos de los mellizos Reyardo Tolosa, que bueno, fueron casos muy importantes, muy conocidos, o de Victoria Donda, y yo no veía a mis viejos en un pueblo, que hablábamos de todo, que toda la familia sabíamos que éramos adoptadas, que todo el pueblo sabía que nosotras éramos adoptadas, entonces no sentía una angustia ahí ni nada. Pero sí, cuando me fui a estudiar a Rosario, que sí se hablaba del tema de la dictadura. Entonces ahí mis amigos me decían, serás hija de desaparecida. Bueno, yo tardé en hacérmelo, a los 30 años dije, me voy a sacar este pensamiento, me hago el ADN, sin pensar que me iba a dar positivo ese ADN, que en un 99,999% iba a pertenecer al grupo familiar Valenzuela Negro. Y bueno, ahí cuando obtuve el resultado, yo digo, siempre fue un giro de guión, pues yo hasta ese momento estaba en una carrera para hacer dibujos animados. Yo lo cuento porque bueno, casi es tragicómico, pero había ganado un subsidio, un concurso, y me habían elegido para hacer una serie de dibujos animados en un mar, para hacer un chiste, en un mar de bolas, todos varones, yo era la única mujer que había ganado ese subsidio. Entonces me hizo el giro de guión, ¡boom! Y saber todo esto a los 15 días de haber ganado el premio, a los 15 días a mí se me cambiaba la vida, porque no solamente era hija de desaparecidos e hija de desaparecidos de Tucho Valenzuela y Raquel Negro, que para mí era como ser hija del Che Guevara, claro, más o menos. O sea, imagínate yo, hija de Tucho y Raquel, y de hacer dibujos animados. Era como, bueno, eso después lo trato en la terapia. Pero no solo eso, sino que también apareciera el Melli como algo que uno se tenía que hacer cargo, ¿no? Y me acuerdo, ahora me estoy acordando de cuando yo restituí mi identidad, había un muchacho, un señor que era un fuego, porque él tenía a su hermano desaparecido, el Mencho Germano. ¿Vieron la muestra Ausencias? Bueno, uno de los hermanos de esa familia. ¿Perdón? No, está bien. Y el Mencho, que era muy militante, me decía, me acuerdo que yo había dado una nota, por la nota, y yo terminé la nota y no dije más nada. Y me agarró así y me dijo, ya, no, tenés que hablar de tu hermano mellizo, y ahora vamos a buscar a tu hermano mellizo. Y yo creo que ese fue como el sacudón de decir, bueno, este nene hay que encontrarlo, este chico hay que encontrarlo. Entonces, bueno, ahí fue un poco como yo restituí mi identidad, y a partir de ahí, bueno, me sumé a la búsqueda de abuelas, a encontrar a los 300 nietos y nietas que son nuestros hermanos apropiados. Y bueno, yo volviendo al libro, yo creo que el libro tiene esa función estético-política, que es un libro que es basado en los testimonios, que es, el testimonio es memoria viva, es memoria colectiva, cumple esa función, la de denuncia, pero también es una botella que está tirada al mar para ver si podemos encontrarlos. Así que bueno, la verdad que no sé después si quieren hacer preguntas, pero eso es un poco mi historia. El libro yo creo que también reivindica, al visibilizar historias que no son tan conocidas, reivindica y repara a todos los nietos y todas las historias que están ahí, ¿no? Porque también, como decíamos, no es un libro que tiene una bajada de línea, no es una bajada de línea, es un libro que permite entender o apunta a entender la complejidad que es la restitución de la identidad, ¿no? Y entender la gravedad de ese delito, ¿no? Para que no se cometa nunca más. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por invitarnos. Primero quería decir que es un lugar muy especial para mí venir aquí, porque mi familia de alguna manera está vinculada con esta cooperativa. Yo me enteré después, pero esas son... Mientras iban hablando Analía y Sabrina, a mí me iban viniendo como cosas
de esas que parecen casualidades, como ella decía, lo de Carlitos, que en realidad, bueno, quién sabe, ¿no? Si son casualidades o no son casualidades, pero yo cuando Analía me comentó que íbamos a venir acá, y lo comenté en el grupo de WhatsApp de mi familia, mis dos tías me dicen, bueno, pero yo trabajé en la fundación, ahí acá mi tía Cecilia, que estuvo, trabajó durante 7 años en la conformación de la cooperativa, y mi tía Lucía, que anda por ahí afuera, que recién la acabo de ver, que me saludó, vivió también acá, así que este lugar es como especial para mí, porque tiene esta relación con la familia. Y bueno, en esto de las casualidades, que bueno, que cada uno pensará si quiere pensar que son casualidades o que no lo son, tanto el libro de Analía que comentaba antes, su primer libro por el cual nosotras nos conocimos, porque nos conocimos acá en Montevideo cuando ella vino a presentarlo, su libro ya contaba, como ya les acaba de relatar, historias no solo de nietos restituidos argentinos, sino que también estaba la historia de Simón y estaba la historia de Carlos. Y a mí en ese momento cuando yo lo leí, entre muchas otras cosas por las cuales me gustó ese libro, me gustó por eso, porque estaba, bueno, yo un poco la historia de Simón obviamente la conocía, la de Carlos no, pero realmente fue la que más me impactó a mí, la de Carlos, de todas las que están en ese libro. Y este nuevo libro, que es como, no una segunda parte, porque bueno, lo hicimos juntas, participa también Sabrina, digo, pero tiene como una continuidad con ese libro de Ana. También tiene muchos enlaces hacia Uruguay, ¿no? Y no necesariamente porque los haya incluido solo yo, porque Analía también, ahora voy a ir contando un poquito. El primer capítulo del libro es la historia de Anatole y de Victoria, que yo los elegí porque la historia de ellos para mí es como de las más cercanas que yo tengo. Sus padres militaban con los míos. Ellos desaparecieron o fueron secuestrados pocos días antes que fuéramos secuestrados nosotros también. Cuando los llevaron los llevaron de Argentina, los trajeron aquí a Montevideo, después los llevaron a Chile. Cuando Anatole cuenta que iba con su hermanita y con otra nena que era más o menos de la edad de su hermana, durante un tiempo también muchos pensaron que podía ser yo. Entonces, bueno, nada, como que la historia de ellos para mí es yo no tengo hermanos, pero es como si fuera, es lo que me siento más cerca de eso. Y entonces empieza con esa historia, y también después está la historia de Paula Logares, que la entrevistó a Analía, que ella sus papás eran argentinos, ella también, pero desaparecieron acá en Montevideo, fueron secuestrados acá en Montevideo y llevados a la Argentina o quién sabe qué, pero a ella la apropian en Argentina. Después está mi historia contada en primera persona, como les dijo a Analía, que fue bien difícil contarla, así que no me voy a meter ahí. Pero también está la historia de Andrea Hernández Ovas, cuyos padres eran uruguayos y sus hermanos también, y desaparecieron todos. La única que quedó ella y su hermano, eran 4 hermanos, y quedaron ella y el hermano. Entonces hay como mucha hermandad en las historias que contamos acá entre Argentina y Uruguay. Y estas historias, por eso digo lo de las casualidades no casuales, o como querramos decirles, es que no es que lo pensamos, decimos, bueno, que haya tantas historias de argentinos y que haya tantas historias de uruguayos, o sea, fue algo que se dio porque cuando con Analía comenzamos este proyecto, lo pensamos como ir mostrando una continuidad a lo largo del tiempo
de las diferencias que presenta el proceso de recuperar la identidad a lo largo de la vida. Por eso comienza con la historia de Anatole y de Victoria, que fueron de los primeros que recuperaron su identidad. Bueno, Anatole se acordaba quién era porque él ya tenía 4 años cuando lo secuestran, pero Vicky, que era chiquita, se entera de su verdadera historia a los 9 años, ¿no? Entonces, no es lo mismo recuperar tu identidad o hacerte cargo de toda esta historia teniendo 9 años que teniendo 40, como por ejemplo el caso de Adriana, que es otra de las chicas que entrevisté yo. Entonces es como muy diferente. Entonces, nada, quisimos ir mostrando todo ese proceso. Cómo es enterarte a los 9 años, cómo es enterarte a los 40. Y el plan que hicimos con esa premisa de elegir casos a lo largo del tiempo fue que cada una de nosotras eligiera aquellas historias que quisiera contar, ¿no? Entonces, bueno, buscamos de la lista de la página de abuelas, la lista de las historias, le fuimos leyendo el pequeño párrafo que está en la página que cuenta más o menos de qué se trata cada historia, y ella eligió 6 y yo elegí otras 6 y no eran las mismas y cada una las habíamos elegido por diferentes motivos y era como si esas historias nos hubiesen elegido a nosotras, ¿no? O sea, porque cada una de ellas tenía algo que nosotros queríamos contar. Y esto que decía de Andrea y que lo que Ana también decía sobre Carlos y sobre Simón, que nunca habían querido hablar, era otra de las premisas que nosotros queríamos que el libro tuviera, que fue que fueran historias no conocidas, que fueran historias que no son las que por lo menos en Argentina aparecen siempre en la televisión, porque así como Sabri decía recién de que ella veía las historias de los mellizos Reyardo Tolosa o de Victoria Donda y decía, yo sé que soy adoptada, pero seguramente yo no soy hija de desaparecidos porque ellos fueron apropiados por familias vinculadas a las fuerzas o a la represión. Entonces a ella le parecía que no le daba el perfil. A mí me pasaba desde otro lado, que era los casos de los nietos restituidos que yo veía en la televisión, era toda gente que se había puesto muy feliz cuando se había enterado de su verdadera identidad. Y yo decía, pero a mí no me pasó esto, o sea, yo en un primer momento no me puse muy feliz, o sea, para mí fue muy difícil y fue muy duro. Entonces, yo sentía como que algo estaba mal conmigo, porque si todo el mundo, o por lo menos lo que se veía y parecía que eso era todo el mundo, si todo el mundo se ponía feliz, yo estaba haciendo algo mal, sin ninguna duda. Entonces, algo estaba mal conmigo porque a mí no me pasaba eso. Entonces, nos pareció que contar esas historias que no son tan conocidas, a las que nunca se les dio oportunidad de contar, o que no querían ellos o ellas contarlo, estaba bueno para ver esto, para ver la diversidad, para ver los diferentes procesos. O sea, en el libro hay historias de chicos que fueron apropiados por familias vinculadas a las fuerzas, de chicos que fueron adoptados en el circuito legal de adopciones, como el caso de Sabri, e inclusive hay casos de una chica, Adriana, la que mencionaba recién, cuyos padres o digamos la familia que la crió la compraron, y a ella también, cuando se acercó a las abuelas y comentó cómo había sido las circunstancias en las que había llegado a la familia que la había criado, le dijeron no te da el perfil, o sea, esta cosa de los perfiles, no te da el perfil porque no se vendían los chicos. Y sin embargo, no sé si será el único caso o no, pero a ella la habían comprado. Entonces, nada, un poco contar esta variedad y esta singularidad de situaciones y de cómo cada uno fue encarando este proceso. Por eso decía, están en el libro los que se pusieron muy felices y se sintieron aliviados, y como dice Sabri, yo me sentía que era la hija del Che Guevara. Aliviada no me sentía. No, pero digo, a vos como que te motivaba la cuestión. Y están también, como decía Analía, los que se resistían a hacerse el ADN,
los que inclusive fraguaron los análisis de ADN para que no dieran un resultado certero. Digo, hay de todo y está bueno mostrar con sencillez y con simpleza esa diversidad de casos, de procesos y de vivencias. Este es un libro que se pensó para un público joven o adolescente, no porque los adultos no lo puedan leer, no es algo restringido a los jóvenes o a los adolescentes, sino porque los adultos, todos los que estamos acá, ya peinamos canas todos sabemos lo que pasó. Yo me las tenía, pero las peino igual. Las tengo. Sí, todos sabemos lo que pasó, pero creímos que era oportuno y necesario contárselo a los que vienen después de nosotros, y contarlo en esta diversidad también es valioso, o por lo menos así lo pensamos nosotras cuando lo hicimos, porque de alguna manera es transmitirles la historia, transmitirles que estas cosas pasaron en nuestros países, pero no desde el lugar romántico de, no, bueno, era todo lindo. Fue difícil, a alguno le fue más difícil, a otro le fue más fácil, pero es complejo, es diverso y es importante que lo sepan y que lo conozcan. Y una forma de las que elegimos para llegar más allá de las ilustraciones, que como decía Sabrina, es un recurso que fue pensado para tratar de convocar o de interesar a este público, nosotros les pedimos a todos los nietos que contaran una anécdota que ellos tuvieran ganas, algo de un párrafo, ¿sí? O sea, podía ser que tuviera que ver con la recuperación de su identidad o con cualquier cosa que ellos quisieran contar en un párrafo y que les pareciera que fuese singular incluir esa anécdota. Además les pedimos, pero ahora voy a volver a lo de la anécdota, además les pedimos que nos contaran libros, películas, música, ¿no? Porque nos pareció que tal vez los pibes o las pibas que lean el libro conocen esas películas o leyeron esos libros o pueden ir a buscar con las playlists y los QR esa música y hacer esa conexión, ¿no? Y esto yo generalmente no lo cuento, pero hoy me parece que viene al caso. La anécdota que yo conté dentro de ese parrafito que había que contar, más allá de toda esta resistencia y de todo lo difícil que yo decía que había sido para mí recuperar mi identidad, yo al principio, muchos lo saben, al principio no quería saber nada, me resistía, mi familia me llamaba o me escribían cartas para venir a verme y yo como que no quería. Y después de mucho tiempo y de mucha paciencia que ellos me tuvieron todos, que trataron de ponerse en el lugar en el que yo estaba y entender que no estaba preparada y no estaba lista en ese momento yo para que me contaran todo lo que ellos durante tantos años habían guardado con tantas ganas de contarme, pero yo en ese momento no estaba dispuesta a escuchar. Y que para mí uno de los momentos en los que se me acomodaron todas las fichas del rompecabezas en la cabeza fue en unas vacaciones que yo vine a pasar con mi marido y con mi hija. Tenía en ese momento a mi hija más grande solamente, y habíamos ido a pasar el verano a la casa de mi tía Cecilia, que está acá, y estaban todos mis primos, tengo un montón de primos, de primas, estaban mis tíos, estaba mi abuela María Esther, éramos un montón. Y como era verano, pues habíamos ido a pasar las vacaciones ahí, estábamos todos descalzos, o ¿cómo es que le dicen acá? Chancletas. Ojotas, chancletas, bien. Entonces estábamos todos ahí, y en un momento yo miro así para abajo y veo que todos los pies son iguales a los míos. En ese momento, con esa cosa así tan sencilla,
yo dije, pertenezco acá. Este es mi lugar. Y yo siempre lo asocié y lo relacioné en ese momento como con el cuento del patito feo, ¿no? Que mientras era patito, vivía feliz pensando que era patito. Yo viví antes de enterarme que era Mariana, vivía una vida muy feliz. Entonces yo vivía muy feliz pensando que era Daniela. Pero que cuando conoció a los cisnes, ahí es como que realmente se vio reconocido a sí mismo y que ese era su lugar de pertenencia. Bueno, a mí me pasó eso con los pies. No era con las alas, los cisnes es algo un poco más poético y estético que los pies, pero bueno, a mí me pasó con los pies. Y ya para terminar, y así si después quieran alguien hacer preguntas o lo que sea, esto que contaba Ana, de lo de Carlitos, hay un montón de estas cosas, de estas conexiones y cosas difíciles. Por acá no la veo ahora, pero yo la vi cuando la saludé cuando llegamos, cuando Analía presentó el libro acá en Montevideo, que yo vine a la presentación en el Solís, se me acercó Beatriz, que no sé dónde estás, pero estás por ahí. Está ahí está Beatriz, y se acercó a saludarme y me dijo: yo te vi en Orleti, estabas al lado de tu mamá y preguntaste quién era yo, y yo ese dato, esa cuestión no la sabía, y en ese momento nos pusimos a llorar las dos y nos abrazamos. Y fue muy fuerte, y ella siempre en todas las charlas te veo, Betty. Para verte. Y para mí es como que yo cada vez que la veo, se me remueve todo lo que sentí, lo que me dijiste, cuando me dijiste eso ese día, ya me empiezo a tartamudear cuando me emociono. Y bueno, nada, y algo que dije en la charla que dimos hace un ratito, pero que cada vez lo sentí y cada vez lo voy confirmando un poco más. Nosotros contamos este libro como un puente hacia las nuevas generaciones, pero personalmente yo también lo siento como un puente hacia todos ustedes que durante tantos años, en todas las charlas donde nosotros vamos a dar, siempre hay alguien que me dice: yo conocí a tu abuela, conocí a tu mamá, conocí a tu papá, íbamos y pegábamos ¿cómo es que le dicen? Los afiches. Las pegotinas. Las pegatinas. Las pegatinas Pegotines. con tu cara y los afiches y todo eso. Entonces, nada, para mí es una forma de agradecer todos esos años de búsqueda, todo ese acompañamiento que le dieron a mi familia en la búsqueda, y es una manera de devolver todo el amor que recibo cada vez que vengo y que nada, yo me voy con el corazón recontra lleno. Así que muchas gracias a todos por estar.